La estructura prenarrativa de la acción educativa. Contenido que abordaremos en la exposición. La estructura prenarrativa. La estructura propia de la acción educativa deviene de la tesis La estructura prenarrativa de la experiencia temporal, del autor francés Paul Ricard, en virtud de la importancia que impele a la reflexión educativa. Lo anterior, al afirmar que nuestra capacidad humana para autocomprendernos debe transitar a fortiori por el acceso a la cultura, sobre todo mediante un conjunto muy vasto de mediaciones simbólicas. De esta manera, nos podemos percatar que el individuo se educa inexorablemente en un mundo que le es narrado, y, en virtud de que la acción educativa es mediada simbólicamente, entonces es susceptible de ser narrada. Dicho en otras palabras, la acción educativa es capaz de generar una historia que es digna de ser relatada. Así, la teoría sobre la acción educativa en tanto práctica reflexiva, para que pueda dar cuenta de su propia reflexibilidad, tomará las aportaciones teóricas de Ricard, que enseguida abordaremos. La experiencia humana del tiempo. Ricard señalaba que sólo a través de la narración el tiempo se transforma en tiempo humano, y de forma complementaria, la narración sólo recibe su significado a través del tiempo. En este sentido, Ricard establece un vínculo entre el tiempo y la narración, ya que el tiempo y narración confluyen simultáneamente, es decir, desde su óptica, la única manera de acercarse a la cuestión del tiempo es mediante la narración, dado que es el sitio desde el cual es factible plantearse las preguntas fundamentales sobre el tiempo. Por ello, desde su teoría, el tiempo es reconfigurado, esto es, se hace asequible a su propia constitución. Ahora bien, para el análisis de la estrecha relación tiempo-narración, dicho pensador echa mano de dos tipos esenciales de narración que difieren entre sí, la histórica y la ficticia. Por un lado, la histórica es un modo de reconfiguración del tiempo, mientras que la ficticia es el tiempo que se libera de los vínculos que apremian al tiempo del universo. Mismidad e ipseidad. Ricard aborda la identidad personal vinculándola a la narración, lo que permite dar cuenta del cómo se construye. Por ello, es preciso primero entender dos nociones fundamentales. La primera, la mismidad, que es la continuidad ininterrumpida entre el primero y el último estadio del desarrollo de lo que consideramos el mismo individuo. Se trata esencialmente de la permanencia del sujeto en el tiempo. Y la segunda, la ipseidad, que se vincula con la posesión que la misma persona se da a sí misma. Versa sobre la autodesignación de sí, dado que el ser humano, a diferencia de los otros seres vivos, tiene la capacidad de enunciarse a sí mismo. La identidad narrativa. En palabras sencillas, consiste en el relato que el individuo hace de su propia existencia. Es una narración casi biográfica. No obstante, de acuerdo con Ricard, se trata de un relato en donde la persona se representa en tres entes simultáneamente, como narrador, como coautor y como el personaje. Es conveniente decir que el personaje adquiere la significación de ser el protagonista, pero no de una novela, sino de una trama que es su propia vida. En este sentido, Ricard señala que esa narración se desarrolla entre el carácter y la palabra de sí, debido a que ambos tienden a permanecer en el tiempo, cuestión que comparten con la identidad narrativa. Por su parte, el relato del sujeto somete a la identidad del personaje a una extensa red de variaciones, donde la imaginación encuentra campo fértil, pues sirven para soportar sus experiencias vivenciales mismas que se trasladan a la variación de su identidad, con la única condición de que no se anule por completo. La acción educativa. Para entender este tipo de acción, es menester hacerse el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué dicha acción es educativa? Cuya respuesta obedece a otra pregunta fundamental. ¿Quién soy? Ya que a partir de la educación es que el ser humano busca dar respuesta a dicha interrogante, misma que se puede responder
cuando la persona construye el relato de su vida y lo narra. Es así como, a partir de la acción, puede entenderse a la educación, puesto que hermenéuticamente se trata de un relato que conforma la subjetividad o la identidad de una persona. Mitos y mimesis. Para describir la trama que es narrativa propia de los relatos, Ricard toma como fundamento la poética de Aristóteles, poniendo especial énfasis en dos conceptos fundamentales: el mitos y la mimesis. El mitos es considerado como la reunión de elementos heterogéneos que permiten la inteligibilidad de lo que se cuenta. Con mitos se designa la operación de componer la trama. Por su parte, la mimesis se refiere al proceso activo de imitar o representar la realidad, es decir, consiste en una reconstrucción que pone en juego la imaginación como creadora de un relato. Nuestro autor distingue tres etapas en el proceso de mimesis. La mimesis 1. Prefiguración. Contempla el mundo ético o real como comprensión del actuar humano o del mundo de la ficción, fase necesaria para la construcción del mitos. La mimesis 2. Configuración. La configuración es una actividad de composición que, por su función de ruptura, habilita el mundo de la composición poética. Conduce al texto del antes al después, al transfigurar esos dos momentos. La mimesis 3. Refiguración. Es la vinculación del mundo de la obra y el del receptor como momento de producción de sentido en la interpretación del texto por el lector. Constituye el tiempo en que el sentido se forma, ese encuentro de la obra con el público. Conclusiones. Ricard concibe al tiempo como el factor determinante de la experiencia humana. Así también ve en la narración el único medio a través del cual es posible atraparlo, ya que sólo a través de la narración es posible organizar los hechos y elementos que componen la experiencia humana para que sean inteligibles. Así, la identidad narrativa desde la teoría de Ricard comprende al sujeto como un personaje inserto en una trama, que en primer instancia se construye para ser aplicada a la acción narrada y en un momento posterior coloca al personaje dentro de ella. Por eso la narrativa se concibe como una herramienta imprescindible en la construcción de la identidad personal. De esta forma, Ricard asumió el reto de elaborar un concepto de identidad lo suficientemente flexible para admitir el cambio y facilitar la participación de los otros. En consecuencia, la identidad narrativa se sitúa en el espacio intermedio entre la permanencia del carácter y el mantenimiento de sí, hecho en la promesa. Por ello, la configuración de la narración debe mediar entre la mismidad, lo no reflexivo, lo dado, y la ipseidad, lo reflexivo, sin reducir la una a la otra. Finalmente, tenemos que la educación, desde una perspectiva hermenéutica, consiste en el relato a partir del cual se forma la subjetividad y la identidad de una persona, de tal guisa que su acción tiende a construir el relato de sí de cada individuo,